Estimados amigos y amigas, soy Héctor Molina Fuenzalida, doctor por la Universidad de Salamanca y cantautor. La realidad es que me siento muy feliz de representar a la Coalición Chilena por la Diversidad Cultural en este seminario, cuya finalidad es destacar la protección y proyección de los distintos o de las distintas expresiones culturales. Cuando hablamos de expresiones culturales hay un concepto mandante, la cultura. La cultura muchas veces se reduce a hablar en francés, a tocar piano, a saber colocar los tenedores, en fin. Es un concepto reducido o a los eventos. Y hay un problema. La cultura en realidad la tomamos nosotros como concepto desde la agricultura. ¿Y qué es lo que hacemos? Cultivamos estamentos, ¿no es cierto?, que pueden ser nutrientes para nuestro cuerpo. Y por extensión, cultivamos lo que nos puede elevar desde el punto de vista valórico, cognitivo e integralmente. Somos seres integrales y por extensión, también cuando hablamos de cultura, cultivamos a nuestras naciones. Se cultiva lo que permite un desarrollo integral. No cultivamos maleza. Por lo mismo, estamos felices de poder participar en este estamento que viene a destacar las distintas expresiones, la diversidad que siempre es riqueza en la acción cultural. Porque allí la posibilidad de potenciar el desarrollo de nuestras naciones, que siempre han tenido que ir cuesta arriba en estos estamentos, por cuestiones presupuestarias, por políticas y por definiciones mismas respecto del hecho cultural, del fenómeno cultural que además es un protofenómeno, es decir, que siempre acompaña al hombre. No hay ser humano sin cultura, ni cultura sin ser humano. De allí mi felicidad. Pero antes de comenzar a hacer un raconto o un resumen de lo que la Coalición por la Diversidad Cultural ha realizado con sus distintos participantes a quienes represento, quiero yo recordar y elevar nuestro agradecimiento a la presidenta Manenet, una actriz destacada de Chile, que hoy día pasa un momento complejo de salud. Estamos viviendo momentos complejos y a ella también le ha tocado este tema. Nos apena tremendamente que no sea ella la que esté hablando, porque es la persona que ha venido conduciendo y manteniendo el principio de continuidad de esta coalición. Una coalición que surge el 2001, es decir, antes que se firme el convenio en París el 2005. Es Manenet la que toma la bandera para comenzar a desarrollar esta actividad de protección del elemento cultural. Y eso la hace digna de nuestro reconocimiento y admiración. A nombre de todos los participantes de la coalición, yo quiero destacar todas las acciones que ella ha hecho. Llegó a ser presidenta de las federaciones internacionales de coaliciones. Representó también muy bien como presidenta al sector americano. Ha estado con los ministros, ha estado en distintos estamentos. En lo personal, me siento agradecido que nos haya acompañado a la pequeña comuna donde vivo para el centenario de Violeta Parra, a iniciar los Huachipantu, los años nuevos mapuche, es decir, desde la unidad o del hecho cultural fundamental hasta las grandes batallas, ha sido Manenet la que ha conducido esta coalición por la diversidad cultural, siendo su último logro el hecho de que se declare el hito de tener un día para la diversidad cultural en Chile, que es el 20 de octubre. Gracias, Manenet, te lo decimos de corazón, porque así lo sentimos. Yo quiero decirles a ustedes que Manenet en Bélgica, en la ciudad de Mons, en un congreso donde participaron más de 40 y tantas coaliciones de los 5 continentes, logró ocupar, digamos, por una amplia mayoría la presidencia internacional de las coaliciones por la diversidad cultural. Pero preguntémosle a ella qué es lo que es una coalición por la diversidad cultural y por qué se gesta esto. Bueno, las coaliciones se gestan en el año 2000, cuando fuimos invitados a un encuentro en Montreal de agrupaciones profesionales de la cultura para estudiar un poco qué estaba pasando con la cultura en el mundo. En general, estábamos todos como muy desarticulados. Y en definitiva, se comienza a escuchar a raíz de estas reuniones lo que está pasando alrededor del mundo. Se decide armar coaliciones, conjunto de agrupaciones profesionales para defender la diversidad de las expresiones culturales.
La coalición chilena fue la segunda, la tercera. La primera fue la de Francia, la segunda fue la de Canadá y la tercera fue la de Chile. Pero lo importante es que luego en París, en el año 2005, ¿no es cierto?, se firma un convenio. Se firma la Convención de UNESCO. Claro. Primero estuvimos trabajando desde el 2000 hasta el 2005 en una convención, cómo hacer para poder armar esta convención. Entonces todos los países aportamos ideas a UNESCO para que UNESCO hiciera esta convención sobre las expresiones culturales, sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Yo lo encuentro un poco largo todo para explicarlo, pero así se llama y así es y así funciona. Bueno, amigos y amigas, la realidad nos damos cuenta con las palabras de Mané, nuestra presidenta, que había sido recién electa. Estuvimos con ella en Bélgica y estábamos muy contentos, porque es una mujer que en realidad ha sostenido y le ha dado, digamos, esta articulación de la cual hemos hablado, esta continuidad. Y por supuesto que hay fechas que son importantes, es decir, en Chile el tema comienza antes, 2001. El 2005 se firma la convención en París y el 2008 se configura en Chile. Esta convención, que nos conviene, por eso es que convenimos en esto, es vinculante y los países que han firmado este estamento se obligan a cuidar y a promover la diversidad cultural que, como hemos dicho, es riqueza. La diversidad es riqueza. Es en los momentos de crisis, es en los momentos carenciales en que el hombre y por extensión la sociedad valoran. Cuando se nos muere un pariente nos damos cuenta de lo terrible. También, cuando murieron cientos de millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, surge la UNESCO. Y por supuesto que Chile suscribe, ¿no es cierto?, el ingreso a la UNESCO, que no es otra cosa que un brazo de las Naciones Unidas para trabajar con la cultura, la ciencia y la educación, y generar un ambiente más propicio a la paz mundial. Ese es el motivo. Y por supuesto que es importante. Esperamos nosotros trabajar articuladamente con la UNESCO porque en definitiva nos permite, digamos, un respaldo y un paraguas que tiene una historia con un origen interesante y que creo que no ha pasado de moda, no ha pasado de moda la visión conflictuada del mundo, de la historia. Sin embargo, el tema sigue adelante, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial surge el tema de la UNESCO y por supuesto que se reitera en París la necesidad de proteger y proyectar la diversidad cultural. Nuevamente convenimos en que es importante resguardar y promover esta proyección, porque evidentemente, como hablábamos de alimentos y de apetitos, hay apetitos superiores que muchas veces van quedando rezagados, van quedando rezagados por el consumismo, por los productos primarios, por las cuestiones básicas, pero también es necesario aplicarse a los apetitos del alma, a los apetitos espirituales, valóricos, que nos permiten tener una visión más firme, más sólida en el tiempo, reafirmar, digamos, la convivencia, porque vivir es siempre convivir, y las guerras surgieron porque la convivencia tuvieron una crisis, y reaccionamos también porque queremos convivir de mejor manera. Es por eso que también es necesario que nuestra coalición pueda trabajar con el Ministerio de Educación y llegar, ¿no es cierto?, con los hitos que se han logrado, como el Día de la Diversidad Cultural en Chile, el 20 de octubre, a los colegios, es decir, hacer vivo, encarnado, lo que es el mandato de la difusión del patrimonio y la diversidad cultural a las escuelas y también a las municipalidades, es decir, a las unidades políticas básicas, que es de donde están los artistas locales, es decir, generar, digamos, una articulación que no es muy usual en nuestros países. Cada cual va por su lado. Y evidentemente que esto tiene que estar con la educación. No hay cambio educacional, sino hay insumo cultural. Son dos procesos que trabajan mutuamente. Y por lo mismo, ahora vamos a hacer un raconto de lo que la coalición ha realizado en Chile, que no es menor, entendiendo de que se ha hecho en base a esfuerzos. Agradecemos que hoy día el Ministerio de Cultura a través de Carla Foytzik esté desarrollando, continuando con estos encuentros que son la única manera de ir avanzando, de generar la posibilidad de mantenernos en un banner y que nos sirva para llegar a las escuelas. ¿Para qué?
para que los niños los 20 de octubre se preparen a trabajar, ¿no es cierto?, la diversidad cultural en su día, para que los municipios a través de los DAEM, de los departamentos de educación o las corporaciones, también puedan trabajar. Hacia allá vamos, pero ahora les vamos a hacer un pequeño raconto o memoria de lo que se ha hecho en nuestra coalición. Bueno, vamos a ver unos conceptos. La UNESCO define cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. En ella además engloba las artes y las letras. Evidentemente que está hablando de todas las formas de actuar, pensar y sentir de una determinada sociedad. No es menor, por extensión y comprensión es un concepto global y holístico. Inclusive la política estaría dentro de la cultura, que es la forma en que el hombre responde a la existencia. Aunque algunos académicos dicen que el traspaso de información entre animales de una misma especie también sería una cultura. Pero hay un rasgo distintivo, que es el carácter acumulativo que tiene la ciencia, las invenciones, los gestos, los valores, y que han llevado a que el hombre, digamos, de hoy día pueda tener una tecnología, una ciencia, un patrimonio material y una sociedad numérica que es inimaginable en los delfines o en los simios, por muy avanzados que sean. Lo que no significa menospreciar todas estas formas de vida tan maravillosas. Al revés, yo creo que la cultura actual hoy día debe pensar en la cohabitación del planeta. Nos hemos comido en 50 años el 50% de la biomasa del mar y la tierra, y en realidad la tierra yo pienso que nos grita desesperadamente que puede ser su última carta, una carta certificada que nos está señalando con el cambio climático y otros estamentos que estamos viviendo. La diversidad cultural es la multiplicidad de formas en que se expresa y transmite la cultura, es decir, hay una diversidad que es evidente, y la UNESCO lo que quiere es que esa diversidad llegue a todas las personas. Evidentemente que una guitarra, un cuadro, una discusión valórica entre los padres, una discusión, digamos, sobre las minorías, sobre el ambiente cultural genera un clima distinto para la educación, ¿ya? Y lo que queremos es justamente la transformación positiva de un mundo que sea aglutinante más que conflictuado. Esos son los objetivos por los cuales surge la UNESCO y se refuerza con esta coalición. Y la coalición, evidentemente, que se expresa o se adopta y se suma a la convención el 20 de octubre del 2005 por la 33ª Conferencia General de la UNESCO y es ratificada por el Estado de Chile en marzo del 2007. Los objetivos, digamos, están establecidos: es fiscalizar los estamentos, la dinámica cultural, identificar las políticas. Así, por ejemplo, se ha estado en los tratados de libre comercio, resguardando los nichos culturales, informar sobre los fondos concursables, informar sobre las actividades que se llevan a cabo en nuestro país en las áreas culturales, enseñar y resguardar, e informar a las organizaciones de la sociedad civil sobre el derecho de autor y su legislación, no solo en el país, sino que también en el extranjero. La realidad es que esos derechos son derechos culturales y son derechos humanos. Todos los ámbitos culturales que implican el teatro, la danza, las artes visuales, el folclore, el circo, la televisión, el cine, los libros, el diseño, los pueblos originarios, los inmigrantes, es decir, todas las manifestaciones que hacen posible la diversidad. Y esta diversidad tiene que ver también con la multiculturalidad, que es un hecho que lo verificamos a diario, una multiculturalidad que está siempre en dinámica, la cultura está siempre en movimiento. Y por eso que lo que intentamos también es fomentar la interculturalidad, es decir, los intercambios recíprocos de estamentos culturales. La industria cultural también es un estamento que le interesa a la coalición que pueda desarrollarse, porque de algún modo podemos contrarrestar el momento cultural que se está viviendo, es decir, el paso de la sociedad analógica a la sociedad numérica, y donde los instrumentos como Google, Amazon y otros globales
se han convertido en un fin en sí mismo. Es decir, no solamente ofertan la obra, sino que de algún modo se adueñan un poco de lo que es el patrimonio de cada nación. Y por lo mismo la competencia es muy compleja para los países más pequeños. Y por lo mismo la protección significa la adopción de medidas encaminadas a la preservación, salvaguardia y enriquecimiento de la diversidad de las expresiones culturales. Ese es uno de los objetivos fundamentales, es decir, la protección. Porque ¿qué es lo que vamos a proyectar si no tenemos nada protegido? Es lo mínimo. Uno en su casa cuida y protege a sus hijos, protege la educación, los valores y la tradición, y los actualiza en su momento. Y lo mismo tienen que hacer por extensión las naciones. Las naciones evidentemente de ese modo pueden intercambiar. Cuando nosotros solamente recibimos, de algún modo nos transculturizamos perdiendo nuestra identidad. Y perder nuestra identidad, como diría Unamuno, de algún modo es una forma de morir. Amigos, amigas, estamos llegando al final y la reflexión ha sido clara. Yo pienso que la UNESCO en esta convención del 2005 lo que busca es fortalecer un paraguas de equilibrio cultural, educacional, científico y tecnológico. Es tremendamente importante en estos momentos que todos luchemos por cuidar nuestro patrimonio, nuestra diversidad cultural, que en definitiva es nuestra identidad. Nadie tiene el derecho de hablar en nombre de todos y nadie además puede valorar lo que no se conoce. Es allí la virtud de conocer la diversidad cultural, porque de algún modo nos enriquecemos al conocer expresiones que son distintas a las que comúnmente tenemos a nuestro alcance. Y la proyección de esta diversidad también es un fundamento para que el país pueda enriquecer su desarrollo cultural. Hablábamos de los apetitos, hablábamos de cultivarnos con esta diversidad. Es un esfuerzo que tenemos que apreciar, valorar y potenciar, junto con el Ministerio de Cultura, con la UNESCO, con las municipalidades, con el Ministerio de Educación. Yo los invito, ya que tenemos el día 20 de octubre como Día de la Diversidad Cultural, a que sumemos esfuerzos, a los que ya ha hecho la coalición. Vamos a decir que sería largo enumerar, pero la coalición ha estado disponiendo su discursividad, su pensamiento frente a los tratados de libre comercio. Ha estado luchando por el 20% de la música, frente a los conflictos que tuvo o que tuvieron los actores respecto a sus derechos frente a ONG que pretendían que no se pagaran. Los artistas también viven de sus derechos, que son derechos culturales y derechos humanos por lo mismo. También la coalición ha estado en los Huachipantu, apoyando los años nuevos mapuche, los Inti Raymi. Ha estado en los aniversarios de grandes personajes como Violeta Parra, con trabajos de niños italianos y chilenos. Sería muy largo enumerar. En definitiva, lo más importante es que reforcemos los 10 de octubre, los colegios, que conozcan el calendario cultural de Chile y donde este hito del 20 de octubre es fundamental porque estamos celebrando la diversidad que tenemos nosotros mismos, es decir, conocer este espejo con cierto carácter, digamos, distinto en el norte, centro, sur, un país tan largo, y también de América Latina por extensión y del mundo. Yo creo que ahí está la posibilidad de desarrollo personal y social y proyectarlo en nuestros niños. El Ministerio de Educación tiene algo que hacer aquí también, los invitamos, y las municipalidades, que son la unidad política fundamental desde donde puede crecer la fundamentación, la alimentación de las comunidades. Los alcaldes y los consejos tienen el deber de administrar sus territorios y su gente. Es a través de las corporaciones educacionales, de los DAEM, de los departamentos de cultura, en que se debe dar a conocer esta instancia tan fundamental como es la Convención por la Diversidad Cultural, firmada en 2005. Y por supuesto a los nuevos constituyentes que están realizando una constitución que por primera vez tiene participación ciudadana, considerar este estamento que es vinculante, que nos obliga a cumplirlo, para que este país pueda respirar con la diversidad
y pueda alimentarse con el oxígeno de la cultura. Nadie ama lo que no conoce, eso está claro, y por lo mismo todas estas instancias reunidas podemos hacer que este país algún día alcance una dignidad cultural y donde todos puedan participar. Así que despedirme a nombre de los actores, a nombre de los editores, escritores, de los comediantes, de los circenses, de la gente que hace ferias, de los escritores teatrales, de la gente guionista, en fin, de todos los que constituyen esta coalición. Esta coalición que va a tomar mucha fuerza porque tenemos ganas de que esto resulte. Y por supuesto esperamos estar en los colegios, esperamos evangelizar con la cultura. Y todo por amor al arte. La realidad es que tenemos mucha esperanza de que el nuevo año sea un año en que nos contaminemos pero positivamente, nos contagiemos positivamente como una forma de respuesta, digamos, a la pandemia en la que estamos hoy en día. Culturalmente también, las respuestas de los pueblos pueden ser muy potentes para las pandemias negativas, y para las pandemias negativas valóricamente. Es la cultura, en su axiología y en su amor por la virtud, la que nos puede llevar adelante. Nada más que despedirnos. Muchas gracias, Chaltumay, y hasta luego. Peucayal.